Primero, una breve nota sobre la educación en Cuba. La educación en Cuba avanzó de forma notable, particularmente con un acceso universal y gratuito, con efectos políticos importantes, especialmente en sectores de bajo ingreso, los afrocubanos, mujeres y en el campo. Por otra parte, adolecía de ideologización, criterio único, exclusión a nivel superior de personas religiosas o contrarios a la ideología oficial y confiscación de toda la educación privada que ocurrió en 1961. En este momento la educación está afectada por tres factores importantes. El primero es el rápido envejecimiento de la población. Ya en la sesión inaugural hoy expliqué cómo ocurre esto y por qué, pero es la población más envejecida de toda América Latina y esto es un proceso que es prácticamente irreversible. En segundo lugar, hay un recorte en los gastos de educación como parte de las reformas estructurales de Raúl Castro, que vamos a ver, y como efecto de esto ha habido un descenso en la matrícula y en la calidad de la enseñanza en Cuba. Bueno, aquí tienen de nuevo el tema de la población más envejecida. Como les decía hoy por la mañana, se esperaba que Cuba empatase con Uruguay en el 2025, pero ya ocurrió. Tengo las cifras de Uruguay que indican que Cuba, ya con casi 20% de la población de 60 y más años, ya sobrepasó a Uruguay. ¿Y qué son los efectos de este proceso de envejecimiento? En primer lugar, hay una caída absolutas en la población, ya esto ha ocurrido 3 veces en años recientes. En algún caso hay un pequeño, un ligero aumento, pero es indudable que en el futuro va a haber una caída sistemática en la población absoluta, o sea que se va a contraer la población total de Cuba. Y lo que ocurre es que en este proceso de envejecimiento tenemos 3 segmentos de la población. Uno que es el segmento joven, que es de 0 a 14, el otro es el segmento productivo, que es de 15 a 60 en el caso de Cuba, así es como se dan las estadísticas, y el último, digamos, es el segmento de la población de tercera edad o segmento viejo, que es 60 y más años. Para que tengan una idea, el sector productivo ha comenzado ya a declinar. El productivo es el que mantiene a los jóvenes y a los viejos, de manera que a medida que se contrae ese segmento en el centro, se hace más difícil financiar a los otros 2 segmentos de la población. El segmento viejo, por supuesto, es mucho más caro que el joven. Y para el año 30, de acuerdo con las estadísticas oficiales, se espera que la población joven sea un 16% del total, el productivo un 54%. Cuando llegue a 50 ya es el punto de inflexión, porque después de ahí va cayendo y no puede financiar a los otros 2 sectores. 54 en 13 años y el anciano un 30%. Este es el sector que más va a crecer, por supuesto, y el más difícil de financiar. Y por razón del envejecimiento ha habido una caída en la matrícula y en el personal educativo. ¿Por qué? Porque a medida que hay menos jóvenes, hay menos matrícula en la escuela elemental o primaria, eso eventualmente afecta a la escuela secundaria, ya ocurrió en Cuba, vamos a ver, ya alcanzó un cenit y comenzó a bajar, y debía, sin embargo, expandirse el sector terciario, que es la educación superior, pero vamos a ver los vaivenes que ha habido en este nivel. Bueno, aquí hay un tema que yo presenté por la mañana, que es que ha habido una caída en Cuba de los gastos, digamos, sociales, en relación tanto con el presupuesto como con el Producto Interno Bruto. El gobierno en el año 2007 aceptó que estos servicios sociales, incluyendo educación, eran financieramente insostenibles, algo que yo había mantenido por muchos años antes de esto. Aquí lo que ven ustedes es que la línea azul se alcanza un máximo de 55.4% en el año 2007, que es cuando comienza básicamente Raúl, y se reduce a 47.3%, y después, en términos del Producto Interno Bruto, cae de 36,6
a 28,2 en el año 2015. Todavía no tenemos la cifra de esto para el 2016. Y básicamente lo que tenemos es una caída en este periodo de tiempo entre el 7 y el 15, en estos 8 años ha caído 8 puntos porcentuales, o sea, a base de un punto porcentual por año. Bueno, y este es específicamente porque en esos gastos sociales se incluye salud, educación, vivienda, asistencia social, pensiones. Este es el recorte específico en términos de los gastos en educación como porcentaje del Producto Interno Bruto, de nuevo el periodo 2008-2015, y ven que baja de 14.1 a 10.2% del Producto Interno Bruto de Cuba. Eso tiene que tener repercusiones, obviamente, tanto en la matrícula como en la calidad de la educación. Entonces voy a referirme ahora al tema del deterioro de la calidad de la enseñanza. Y aquí esto afecta a todos los niveles y ocurre primero en la crisis de los años 90. Recuerden que en el año 90 desaparece la Unión Soviética y todo el campo socialista. Y viene la grave crisis con su punto más duro en el año 93. Pero también después hay un problema que vamos a ver que es entre el 2007 y 2016. Hay una escasez grande de maestros en Cuba a fines del siglo pasado y comienzo del siglo actual. A pesar de que el número de graduados en pedagogía se incrementa, hay muchos que se van a lugares que son más lucrativos, que pueden ganar un sueldo mejor que el que le paga el Estado, y se van al sector privado, no como maestros, sino haciendo cualquier cosa. O sea, puede ser manejar un taxi o poner un pequeño restaurante, un paladar, o cosas por el estilo. Entonces el gobierno tuvo que entrenar maestros emergentes, eran traídos del interior y se le daba un proceso de entrenamiento muy rápido, o sea que tenían muchas deficiencias. Y el gobierno reconoció públicamente que había falta de ortografía en los exámenes de ingreso en universidades municipales, que no había conocimiento suficiente de la historia de Cuba, de las matemáticas, etcétera, y de las ciencias, y con altas tasas de deserción. Entonces, esta autocrítica oficial fue seguida de una serie de medidas para tratar de remediar el problema. Hicieron los ingresos universitarios más fuertes, establecieron cuotas en las distintas disciplinas o departamentos o escuelas de la universidad. Vamos a ver exactamente que hubo una serie de diferencias en esto. Y aunque no hay estadísticas sobre la mejora en la calidad o el empeoramiento, ha habido un deterioro. Continúa la educación ideologizada y especialmente desde un punto de vista económico, yo soy economista, se pierde una alta inversión. Cuba invierte mucho en educación, aunque se haya reducido el presupuesto, y esto significa que todas estas personas que tienen un título universitario, ellos no pueden practicar su oficio por cuenta propia, solamente pueden trabajar para el Estado. Y el sueldo del Estado, aunque los maestros se ha subido más que el salario medio de la fuerza de trabajo, todavía su salario no les alcanza ni siquiera para comprar los alimentos básicos. Y entonces se mueve y se pierde toda esa inversión. Y lo mismo podemos decir de arquitectos, de ingenieros. Sí, mucha gente profesional se ha movido al sector privado. Nosotros hicimos en Cuba una serie de encuestas entre el año 14 y 15. Hemos publicado un libro sobre eso que está disponible. Y encontramos que había muchísima gente al frente de paladares, de cafeterías, de negocios de taxi, hasta de una venta de cosas para santería, que eran médicos, abogados, ingenieros, pero tenían que moverse en esa dirección porque no podían sobrevivir con lo que recibían. Es un sector muy mezclado, pero en general es muy baja calificación. Bueno, aquí ahora tienen ustedes los efectos en la matrícula y el personal educativo. Mis cifras vienen fundamentalmente del Anuario Estadístico de Cuba, como ya dije hoy por la mañana también, hay algunos cálculos que yo he hecho, pero son cifras oficiales. Y esto nos demuestra que la matrícula elementaria, el personal
creció hasta el año 2000. O sea que el CENIC de la elemental fue en el año 2000. Y después de ahí empieza a bajar. Esto le sigue, por supuesto, la secundaria. Y entonces la matrícula secundaria hace el CENIC en 2005 y comienza a bajar también. Ahora, ¿qué pasa a nivel superior, a nivel universitario? Fidel, en el año 2003, porque ha habido una serie de críticas sobre el tema de que aunque Cuba tenía una matrícula casi universal a nivel elemental y como el 80% en la secundaria, en el sector universitario o terciario, la matrícula era muy baja en comparación con otros países de América Latina. Entonces lanzó en el año 2003 parte de la batalla de ideas, creó 3.000 campos universitarios. 3.000 campos universitarios. Yo recuerdo haber escrito un artículo en que decía, bueno, ¿de dónde van a sacar los maestros para estos campos universitarios? Y después que se gradúe la gente, ¿dónde van a encontrar trabajo? Y ahí también creó programas, por ejemplo, de trabajadores sociales que terminaron controlando la venta de gasolina en las estaciones de gasolina, en las gasolineras. Además hubo universidades populares para jubilados, hubo un programa de educación superior para obreros y campesinos. Todo esto está muy bien, por supuesto. Es gente que va a poder, siempre que reciban un entrenamiento adecuado y después puedan tener un empleo, porque como les decía, el caso de los trabajadores sociales, eso se terminó. Raúl terminó con todo eso. Pero lo que ocurre es que hay una explosión de la matrícula universitaria y el tope de eso más o menos es en el año 2007. No necesariamente todas las carreras. Entonces aquí yo lo que he hecho es comparado el tope alrededor del 2007, que es el CENIC, tanto en matrícula como en personal con respecto al curso de 15 a 16. O sea que ¿qué cambio ha habido entre ese 2007 más o menos y 15 y 16? Ahí lo ven ustedes. Ven que en total la matrícula se reduce en un 39%, la matrícula universitaria. O sea que después de esta gran explosión, que era insostenible financieramente y que dio resultados en términos de productividad educativa muy bajos o negativos, y el personal se contrajo un 13%. Fíjense qué interesante, porque debía haber una contracción de personal similar a la contracción de la matrícula, pero se mantuvo más personal. En la primaria ven ustedes los dos, pero vean que hay una diferencia siempre muy notable entre el promedio general y la rural. La rural, por ejemplo, la caída es de un 25% contra 19% que es el general. La secundaria básica son una caída de un 15% y un 9% en el personal, pero fíjense en el campo, cae un 66% y un 56%. O sea, es muy superior la caída en el campo. Eventualmente se elimina la secundaria en el campo, que fue una de las grandes ideas de Fidel. Bueno, después tienen el preuniversitario, lo mismo. Vean ustedes 32 contra 82 y 29, la caída de 29 contra 83. Otra cuestión interesante, que hay una educación técnica y profesional que es muy importante en Cuba, porque se necesita ese tipo de educación vocacional, y eso también cae 37 y un 78 de personal. Aquí se recorta más el personal que la caída en la matrícula. Y en la universitaria, por último, hay una caída de un 78%. La educación esta secundaria, obrera y campesina que creó Fidel se reduce un 76 y un 88%, y por último la Facultad Obrero Campesina de la Universidad de La Habana, un 71 y un 67%. Quiero decirle a ustedes que la matrícula en la Universidad de La Habana es muy variada. Por ejemplo, la explosión mayor ocurrió en humanidades y algo en ciencias sociales. Sin embargo, cuando estamos hablando de carreras técnicas que son claves para el desarrollo, como por ejemplo las ciencias técnicas, matemáticas y ciencias naturales, prácticamente no crecieron. Las que crecieron fueron las humanidades y ciencias sociales, y después, cuando viene el cambio, la reducción de la matrícula, suben un poquitico, pero en comparación con respecto a las otras. O sea que todavía, a pesar de la reforma que hizo Raúl, hay una muy baja prioridad para las carreras técnicas que son esenciales para el desarrollo de Cuba. Bueno, y termino con las posibilidades de un futuro de la educación. Estas son sugerencias mías. Yo he dedicado, no sé, 55 años de mi vida a estudiar la política social en Cuba.
Son sugerencias, por supuesto, pero basada un poco en la experiencia que he ido acumulando a través de todos estos años y también observando otros países de la región. Y yo creo que el sistema educacional público nacional de Cuba debía de mantenerse. Me parece que esto es una cosa muy importante, pero que sea financieramente viable. Y les voy a hacer una sugerencia como una de las cosas que se pueden hacer, que hay que mejorar la calidad, incrementar la eficiencia y sobre todo permitir la educación privada, que haya una competencia para el Estado. Y aquellas personas que puedan pagar una educación privada, que la paguen. Y por supuesto eliminar todo ese proceso de ideologización que ha sido una constante a través de toda la revolución. Me parece muy importante que la educación sea gratuita, pero que no se desconecte del ingreso de las personas. Es decir, si una persona tiene recursos para pagar la educación superior o una carrera universitaria, pues esa persona debe de pagarlo. Si es una persona que no tiene recursos, porque sea gratis. Pero no me parece que es lógico que se esté subvencionando a una persona de altos ingresos. Eso es algo que se ha estudiado a nivel internacional y regional y hay bastante unanimidad en este criterio. Bueno, entonces los recursos educativos hay que focalizarlos en la población más necesitada. Las provincias, que hay una gran diferencia entre las provincias, particularmente con la provincia de La Habana, de la ciudad de La Habana, además de esto, los trabajos que haya más demanda en el mercado. Es decir, no tiene sentido una educación tradicional universitaria que esté desajustada con la realidad del mercado. O sea, estamos hablando de administración de negocios, de mercadeo, en fin, toda una serie de contabilidad de empresas, toda una serie de disciplinas que son esenciales y que tienen muy poco potencial en Cuba. Y de nuevo hay que cobrar la educación superior a los que tengan altos ingresos y hay que disminuir recursos en primaria y secundaria, porque no tiene ningún sentido que sigan todavía con una relación cada vez más reducida de número de alumnos por maestro. No tiene sentido. Y además de eso, hay que asignar más recursos a las disciplinas universitarias que promueven el desarrollo del país. Ya mencioné varias de ellas. Banca y seguro se me olvidó que son muy importantes, así como la educación técnica vocacional que hemos visto que se redujo en los años bajo Raúl. Autorizar la educación privada, claro que tiene que haber normas del Estado, como en cualquier país del mundo, que regule la educación, sacar la cosa ideológica, y hay que pagar salarios adecuados a los maestros. Los maestros tienen un salario tan bajo que lo que hace es que eso incentiva que dejen el empleo estatal y se vayan al sector privado. Se están graduando gente que después no van a ser maestros, sino se van a dedicar a otra cosa. Sería preferible que le dieran otro tipo de instrucción que fuera más útil. Y permitir a los maestros y profesores trabajar por cuenta propia. Eso está prohibido en Cuba, es decir, un profesional con un grado universitario no puede trabajar por su cuenta propia. Claro que hay casi reconocido, por lo menos aceptado, tutores, repasadores, que a la gente que tiene plata los contratan, les pagan CUC y le dan clases y están más avanzados que los otros del grupo general que asiste a la educación pública. Pero en realidad eso es, los cubanos dicen por la izquierda, o sea, eso no es completamente legal. Y ha habido críticas del gobierno ya sobre eso. Y por último, y es muy importante para nosotros que estamos a un nivel de investigación, que los institutos de investigación en Cuba no son independientes. Aquí tenemos el caso, hoy lo han oído ustedes por la mañana, Omar Berleni Pérez Villanueva, para en mi opinión, el economista más reconocido de Cuba en el exterior. Bueno, Omar lo sacaron primero de director del Centro de Estudios de la Economía de Cuba, que es el mejor centro sobre economía en el país. Después le quitaron su puesto de profesor universitario y también era miembro del Partido Comunista y lo sacaron. ¿Y por qué lo sacaron? Porque dio una conferencia en la Universidad de Informática en que hizo algunas críticas, que eran críticas constructivas a la economía, a la política económica del gobierno. Entonces ahí no hay independencia. ¿Sí? Esto es esencial. En cualquier país que aspire a tener un nivel de desarrollo adecuado, tiene que haber una independencia de los institutos de investigación y que se permita la colaboración internacional. O sea, que haya posibilidad de hacer contratos, mandar a los investigadores al extranjero para perfeccionar sus conocimientos. Muchas gracias. Son 20 minutos.
A rajatado. 16 segundos. 16 segundos. Joanty. Ok, ya. Gracias. Bueno, agradezco mucho al profesor Mesa Lago, que es miembro de nuestro consejo académico. Aquí en esta mesa ustedes van a ver qué cosa es ese pequeño think tank que se llama Centro de Estudio de Convivencia. Hay 2 de la isla y 2 de la diáspora. Así que nosotros decimos que nuestro centro funciona con 2 pulmones. De manera que ha hablado el primer pulmón y ahora parte del segundo pulmón. Bueno, la educación, la cultura y la educación y la economía. Este es el cuento del huevo y la gallina. El profesor Mesa Lago ha dicho: cae la economía, por lo tanto se deteriora la educación. Pero ayer en la cena me decía Berleni, lo único que puede capacitar al ciudadano emprendedor para que la economía se recupere es la educación. De manera que ustedes saben que el centro hace 2 años comenzó un itinerario de pensamiento para el futuro de Cuba, y el año pasado presentamos en ASCI nuestros resultados de estudio de economía a corto, mediano y largo plazo, y el marco jurídico que proponemos para que una ley no entorpezca a la otra cuando se vaya a hablar de reforma. En esta ocasión, el panel del centro va a tratar cultura, está tratando ya cultura y educación. Tengo un amigo en Cuba, militante del Partido Comunista, que me dice: ¿para qué se reúnen tantos académicos, cifras y más cifras y más cifras, cantando las desgracias de nuestra economía, de nuestra educación? Y el mismo amigo mío, militante del partido, dice: ¿por qué no dedican más tiempo a buscar soluciones? Bueno, pues nuestro centro se ha propuesto la siguiente distribución: 15 minutos para quejarse, 45 minutos para buscar propuestas para el futuro. De manera que tenemos la intención de cada año molestarlos a ustedes con propuestas para el futuro de Cuba, aunque no se realicen tal como las proponemos, pero algo hay que hacer para no improvisar en el futuro. Bien, comenzamos con nuestro estudio sobre la cultura en el futuro de Cuba. Primero que todo, nos pusimos de acuerdo en una concepción de cultura y culturas, teniendo en cuenta que no son las expresiones artísticas que normalmente se identifica dentro de la isla como cultura, sino la forma de vivir, de crear, de reconstruir del pueblo cubano. Y consideramos que la cultura es fundamento, alma y fecundidad de la nación. Es decir, atraviesa transversalmente todos los otros sectores, las leyes, la economía, la agricultura, los medios de comunicación, y por lo tanto es el alma de la nación, la subjetividad y el ethos de la nación. Después estudiamos raíces históricas con personas, instituciones, eventos referenciales para el futuro de Cuba. Evidentemente, ninguna cultura se improvisa, ni siquiera se impone, se puede imponer, porque eso fue lo que ocurrió en los procesos de colonización y después en los procesos totalitarios, y hemos visto que es un fracaso. Destruye lo que había y no puede imponer totalmente lo que intentaron exponer. Por lo tanto, proponemos, lo primero de todo, un perfil antropológico de la cultura en el futuro de Cuba, pasando del daño antropológico al desarrollo humano integral. Este es el itinerario, el principio y el fin. ¿Qué cosa es el daño antropológico? Es un término que ha acuñado nuestro centro desde Vitral y que me ha dicho nuestra comentarista que no se entiende muy bien en la diáspora. Entonces le hemos dedicado un slide a explicarlo. Yo sé que todos ustedes saben lo que es el daño antropológico, pero a petición de nuestra discussant, pues lo hemos puesto ahí. Son las lesiones provocadas por el totalitarismo. Hay que citar a Hannah Arendt y a otros. Las lesiones en el ser y las lesiones en el quehacer. Falta de identidad y proyecto personal coherente, debilitamiento de la voluntad, anomia,
disfunción de la inteligencia emocional, abducción o manipulación del pensamiento crítico y paranoias y esquizofrenias. Esto es en el ser. Y en el quehacer, dependencia pueril frente al paternalismo de Estado, lo que hemos llamado la cultura del pichón, que después Ramiro Valdés nos abdujo el término. Cultura del pichón es el pichón que espera en el nido que se lo den todo. Y falta de perseverancia y sostenibilidad de proyectos. Se dice que en Cuba tenemos mucho perfume pero poco fijador. De manera que empezamos muchas cosas y continuamente estamos cambiando. Simulaciones, acciones sin coherencia, porque no se corresponde lo que se piensa con lo que se siente, con lo que se dice y con lo que se hace. Eso es el daño antropológico. Ese es el punto de partida, porque mañana cambia la economía, cambian las leyes, cambia la agricultura, pero nos encontramos con un hombre que no sabe qué hacer con su libertad y con su responsabilidad. Bien, hemos propuesto una visión para la cultura en el futuro de Cuba, en la cual las esencias constitutivas plurales y no monolíticas son cultivadas y renovadas con la libre participación de todos, mediante una educación pluralista y liberadora, para poder responder de este modo a los desafíos del mañana, es decir, a la reconstrucción de la República. Para eso, toda cultura tiene una dinámica, y nos hemos fijado en que en la cultura cubana hemos adolecido de una de estas tres patas. La memoria histórica, borrarla, que fue lo que hizo el totalitarismo, intentar borrarla, intentar. Después, renovación de lo perfectible de esa memoria histórica. Por ejemplo, tenemos una cultura del héroe montado a caballo con un machete en la mano, pero está en nuestra cultura toda una serie de referentes que son civilistas. Agramonte, bueno, y no voy a mencionar más ninguno, pero en nuestro estudio sí aparece una lista para recuperar y perfeccionar la memoria histórica del militarismo y el caudillismo al civilismo y la participación ciudadana. Después vienen los objetivos y las estrategias para la socialización de la cultura, lo que hemos llamado un término un poco discutible, socialización de la cultura, cuando la cultura en sí misma es un fenómeno social. Pero quiere decir para que haya estrategias familiares, vecinales, sociales, institucionales, que permitan esa dinámica de memoria histórica, de renovación de lo perfectible y de apertura al mundo. Y que en la creación y manifestaciones culturales los criterios sean libertad, diversidad, sostenibilidad y globalización. Yvon Grenier, que es profesor de la Universidad de San Francisco Javier en Canadá, aquí presente, ha honrado nuestra publicación, nuestra revista Convivencia, con un artículo que les recomiendo, está en nuestro último número en nuestra página web, sobre políticas culturales para el futuro de Cuba. Creo que tenemos que ponerlo en nuestro consejo académico. Bueno, y por fin las leyes, estructuras y políticas culturales para el futuro de Cuba. No las ponemos aquí porque evidentemente hay un trabajo anterior, un estudio anterior en nuestro centro, que son las 45 leyes, paquete de leyes que proponemos, y en la número 37 de ese paquete de 45, que no tiene nada que ver con la importancia de ellas, es la Ley de Educación y Cultura. Por lo tanto, los remito en esa, están disponibles en www.convivenciacuba.es. El segundo estudio que hicimos, ¿estoy bien, Camilo? Yo te aviso 5 minutos. La educación en el futuro de Cuba. Y ahí está lo que nosotros hemos llamado el primer proyecto educativo incluyente y plural que se estudia dentro de la isla con asesoramiento de nuestro pulmón de la diáspora, porque la Iglesia Católica ha publicado un proyecto educativo, pero dice proyecto educativo de la Iglesia Católica en Cuba. Y evidentemente la República no puede guiarse por un proyecto, por muy bueno que esté, por el proyecto educativo de una iglesia. Por lo tanto, nosotros hemos presentado aquí un proyecto no confesional, plural,
Y por supuesto, desideologizado en el sentido sano de ese término, porque ideologías con la S deben y es bueno que exista. Bien, el concepto de educación e instrucción, que no se los voy a leer, pero que ustedes pensarán, caramba, qué obviedad, ¿sí? Pues en Cuba se confunde totalmente la educación con la instrucción y la instrucción con el indoctrinamiento. Es por eso que hemos querido empezar a pasar de indoctrinamiento a verdadera instrucción y de instrucción al proceso global de educación. Ese es lo que proponemos en el concepto. Después hacemos referencia a los aspectos 1, 2, 3 y 4 del informe sobre cultura, que son los referentes culturales antropológicos, y pasamos directamente a proponer una visión educativa para el futuro de Cuba que tenga estas tres dimensiones que nos parecen importantísimas. El empoderamiento, un proceso de cambios hacia adelante, hacia la personalización del ser humano para sanarlo del daño antropológico en el ser. Después un proceso de cambios hacia la profundización ética de las personas, es decir, un proceso y social, un proceso de socialización de la persona. Y por último, y no lo menos importante, un proceso de cambios hacia arriba, inculturación y trascendencia. Inculturación es lo que ustedes, algunos en idioma y cultura anglosajona llaman aculturación, pero en español cubano eso significa sin cultura. Luego nosotros llamamos proceso de inculturación, y ya saben que Fernando Ortiz inventó el de transculturación, que es cuando se mezclan las culturas como está sucediendo hoy en todo el mundo. De manera que la nueva visión educativa que proponemos tiene 4 dimensiones interrelacionadas: empoderamiento, eticidad, inculturación y trascendencia. Después, un nuevo modelo económico para Cuba, pero siendo fieles a las enseñanzas de Varela, Luz y Martí, que pues como todos ustedes saben, son los referentes indispensables. Y este modelo pedagógico que proponemos tiene 5 dimensiones, como ustedes ven ahí. Educar en y para pensar. Autonomía racional, lógica y ejercicio del criterio propio. Esto en un sistema totalitario es indispensable para que la gente que emprende en economía, que enseña en la universidad o que hace la agricultura, piense con cabeza propia. Es volver a lo que hizo el padre Varela en el siglo XIX. Increíble, increíble. Educar en pensar y educar para pensar con independencia. Segundo, educar en sentir y para sentir con inteligencia emocional, cosa que está absolutamente ausente de los programas increíbles educativos de Cuba. Es decir, la inteligencia emocional no se trata ni siquiera, bueno, se toca de paso en la carrera de psicología en la universidad, pero no hay un programa de inteligencia emocional y por eso hay esa disfunción sentimental entre los cubanos. Tercero, educar en y para decidir. Hay una flojera nacional. Asimismo, flojera es una especie de fragilidad humana y entonces hay que educar para fortalecer la voluntad, asumir proyectos de vida y perseverar en ellos. Cuarto, educar en y para convivir. Increíblemente, en un sistema que se llama de socialización, la convivencia es cada vez más difícil, con la supuesta educación cívica, democrática, inclusiva y plural. Y por último, no menos importante, educar para trascender, vivir cierta interioridad, subjetividad. No se habla de una religión aquí, sino del espíritu humano, del alma de la persona y de la nación. Hay que educar eso para la apertura a la trascendencia. Y por último, las dinámicas para proyectos educativos para Cuba. Si hubiera un Ministerio de Educación renovado, debería exigir estos 7 pasos
a todos los proyectos educativos, sean privados, sean públicos, en el futuro de Cuba. Elegir una visión, elegir una visión educativa, convertir esa visión en proyecto, formar una comunidad educativa para que lleve a cabo eso, elegir una escuela pedagógica que aplique técnicamente esos objetivos, fundar o refundar centros de formación, evaluar ese proceso y abrirse e interrelacionarse con la comunidad educativa de otros lugares. La formación de una comunidad educativa, esto no existe en Cuba, más que en los centros educativos de algunas iglesias. Es importante, sin comunidad educativa no hay interrelación entre formadores, formandos y familia. Por lo tanto, familia, escuela, sociedad civil, iglesias y educando, formando una comunidad educativa en que la prioridad sea la de la familia y el Estado, la iglesia y la escuela tengan un carácter complementario y no protagónico. Garantizar la libertad de elección educativa, el papel subsidiario del Estado y que la comunidad educativa sea verdaderamente quien elija el proyecto educativo para cada uno. La formación de educadores, indispensable a la escuela normal de maestros que existió en Cuba. ¿Tú fuiste? Mi mamá. Tu mamá. Y habría que tener en cuenta estas 10 puntos de evaluación: eticidad, competencia, respeto hacia la persona del educando, respeto de la primacía de la familia, coherencia con la visión y el proyecto, no politizar, no manipular, responsabilidad, compromiso social, libertad de cátedra y que sean protagonistas de las escuelas de maestros. Las leyes, las estructuras y los espacios educativos están en el marco jurídico que propone nuestro centro, en la ley número 37. Y por último, el último punto, hemos dedicado un capítulo especial a la universidad en el futuro de Cuba, ya que la universidad en Cuba es uno de los aspectos, en nuestra opinión, que hay que empezar de cero. Aun cuando el nivel educacional, instrucción, es muy alto, la comunidad educativa no existe en la universidad. La autonomía universitaria, el nivel profesional de los catedráticos, unir ciencia y conciencia, cosa que viene de Varela, el diálogo como factor importante y un compromiso ético y cívico de la universidad con el resto de la sociedad. Pues muchas gracias. Los textos completos de estos están en www.convivenciacuba.es y ese es nuestro contacto. Profesor. Muchas gracias. 3 minutos para... Muy bien. Buenas tardes a todos. El trabajo que voy a presentar forma parte de los resultados de mi máster en bioética con la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir. Y bueno, por supuesto tiene que ver con las dos ponencias anteriores que tratan el tema de la educación en Cuba. El título es La educación ética y cívica, una solución a la crisis de valores y económica en Cuba. Quisiera comenzar con una frase de José Martí que dice: la economía como ciencia no es más que el conjunto de soluciones a distintos conflictos entre el trabajo y la riqueza. No tiene leyes inmortales, sus leyes han de ser y son reformables por esencia. Una economía próspera es siempre resultado de una buena educación cívica. La economía, por tanto, requiere de una educación cívica. Un negocio quizás prospere temporalmente sin ética y sin civismo, pero la economía no. Y para que esa prosperidad tenga lugar, se requiere de empresarios conscientes, se requiere de trabajadores conscientes y se requiere de consumidores conscientes. Y todo esto y más solo puede ser fruto de esa verdadera educación ética y cívica. Si analizamos la realidad cubana actual, que está descrita por una serie de rasgos negativos que se han venido analizando, tanto en la ponencia del profesor Carmelo como de Dagoberto, el analfabetismo cívico y político, la crisis de valores y virtudes, esa falta de pluralismo en la educación, esa presencia de la ideología preponderante, pues estos rasgos son los que describen exactamente la realidad cubana.
Proponemos como solución, por tanto, una comunidad educativa, la formación de esa comunidad educativa que esté integrada por la familia, la escuela y la sociedad en general, para lograr como resultados, por tanto, la formación de esas tres columnas de toda nación libre, próspera y feliz, que son la ciudadanía, la sociedad civil y el conjunto de sus instituciones democráticas. Esto refuerza una vez más que la formación ética y cívica es una de las necesidades más urgentes de Cuba en el periodo actual. Para esto, esta investigación tuvo como objetivo general demostrar que la educación ética y cívica es la verdadera solución para la crisis de valores en la sociedad cubana actual, y se trazó como objetivos específicos demostrar que los valores morales y cívicos están en crisis, describir las causas que provocan esta crisis, describir sus principales consecuencias y, por supuesto, proponer soluciones generales y específicas para garantizar esa educación integradora que proponemos. Se realizó una encuesta, el trabajo está basado en una investigación realizada a fines de 2015, se realizó una encuesta conformada por 10 preguntas, 8 de respuestas cerradas, 2 de respuestas abiertas, con las temáticas que se describen acá. La población en la que se realizó estuvo compuesta por 700 personas, a razón de 100 personas por 7 provincias. Las provincias comprendidas en Cuba fueron Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Villa Clara, Camagüey y Santiago de Cuba, y se realizó una estratificación, como se muestra en la diapositiva, con 60 personas pertenecientes al mundo de la educación, ya fuera 20 docentes, 20 pertenecientes a la enseñanza preuniversitaria y 20 pertenecientes a la enseñanza universitaria, 20 personas del mundo de la iglesia, ya fuera laicos o religiosos, y 20 personas del mundo del trabajo, tanto del sector privado como del sector estatal. La edad que se tuvo en cuenta para realizar la encuesta fue de 15 años, o sea, entre 15 y 80 años, y bueno, estas son ya características de el seguimiento estadístico y demás que se le dio a la encuesta. Aquí tenemos los principales resultados, es decir, que describen las características de la muestra. Todos los encuestados estuvieron en los rangos comprendidos entre 15 y 80 años, con excepción de las provincias de Villa Clara y Santiago, donde tuvimos excepciones, ya que en el caso de Villa Clara y Santiago hubo personas en los rangos de 81 a 90, y en Camagüey no se alcanzó el límite máximo de 80 años, sino que el límite superior fue de 61 a 70 años. La mayoría, como se muestra en el gráfico de abajo, la distribución general por sexo casi fue de 50%, de 50 a 50, ya que 52.71% perteneció al género femenino y 47.29% al sexo masculino. Y la edad promedio general de todos los encuestados por provincia y por sexo fue de 34.36 años. La investigación y la ponencia que va a aparecer en el récord de ASCII, por supuesto, está mucho más detallada. En aras de ganar tiempo, pues aquí se hizo una matriz de las principales causas descritas como las principales causas que provocan esta crisis de valores y virtudes en Cuba. Se hizo esta matriz de acuerdo a los resultados ofrecidos por cada una de las provincias y se computaron de acuerdo a la similitud en cada una de las respuestas ofrecidas, debido a que esta es una de las preguntas de las 2 que se realizó en la encuesta de respuestas abiertas. Es una de las preguntas de la comentarista, después hablaremos sobre eso. Otra de las temáticas que se tenían en cuenta en la encuesta fue la recepción de la asignatura de ética y cívica, en qué espacio fue recibida esta asignatura, cuáles fueron los contenidos que se habían impartido y a través de qué bibliografías conoces para desarrollar esta temática. Ante la pregunta de la recepción de la asignatura ética y cívica, 18.97% de la población encuestada respondió que no han recibido esa asignatura, mientras que 81.03% respondió que sí. Y si agrupamos a las 3 provincias en 3 tendencias generales, tenemos que, en primer lugar, las provincias de Matanzas y Villa Clara fueron las que respondieron con un mayor de sí, es decir, donde existe un mayor número de personas que sí han recibido la educación ética y cívica. Pinar del Río, Artemisa y La Habana se pueden agrupar en un segundo comportamiento, con respuestas iguales entre sí, pero con un doble de no respecto al grupo 1, y podemos agrupar a las provincias de Camagüey y Santiago de Cuba en un grupo número 3, con un mayor número de personas que responden que no han recibido la educación ética y cívica en un 30 y un 31% respectivamente. Vale aclarar que cuando se refieren a formación ética y cívica o a la famosa o antigua asignatura de moral y cívica, se están refiriendo a asignaturas actuales como el mundo en que vivimos, que se refleja en la enseñanza primaria, también educación cívica que se da en la enseñanza secundaria, mezclado con temas también de defensa civil, y en las enseñanzas preuniversitarias
temas referidos específicamente a asignaturas como cultura política y preparación militar integral o instrucción militar elemental. Es decir, no son netamente asignaturas de moral y cívica. Ante la pregunta de qué espacios propician esa formación ética y cívica, igualmente seguimos la línea de agrupar a las provincias de acuerdo a 3 comportamientos. Y tenemos que, en primer lugar, Artemisa, Matanzas, Villa Clara, Camagüey y Santiago de Cuba reflejan que la enseñanza primaria y la enseñanza secundaria son las más representadas. Es decir, que los temas los han recibido fundamentalmente provenientes del sistema educativo. En Pinar del Río, lo que describe el punto número 2, los 3 primeros espacios resultaron ser la enseñanza secundaria, universitaria y primaria, y el grupo número 3, el grupo más curioso, referente a la provincia de La Habana, refleja como principal espacio educativo donde ha recibido estos temas de formación a la Iglesia, seguida, igual que los otros 2 grupos anteriores, por las enseñanzas del sistema educativo, ya sea en este caso primaria, universitaria, secundaria y pre, en ese orden. Cuando se referían a otros espacios educativos, también complementa, por tanto, en el caso de La Habana, que es lo que se refleja en el gráfico inferior, el papel también de las iglesias en Cuba, ya que referían en esos otros espacios a talleres educativos de los diferentes conventos como la Inmaculada, a maestrías, diplomados y diferentes cursos de centros como Fray Bartolomé de las Casas, Convento de Letrán, el Centro Padre Félix Varela, las maestrías y diplomados que se dan en el Centro de Bioética Juan Pablo II de La Habana. Por tanto, este comportamiento número 3 para la provincia de La Habana, que refleja a la Iglesia como principal espacio educativo, pues podría aumentar incluso ese porcentaje debido a que otros espacios incluyen también a la Iglesia como institución. Nos detuvimos también a analizar esos otros espacios, no solo en La Habana, sino en otras provincias, debido a que, a pesar de representar un porciento ínfimo en la respuesta, pues era bastante significativo saber o cuestionar ese asunto, ya que era una incógnita. Si dices otros, bueno, no preguntábamos cuáles eran. A pesar de ser menos representados, le damos una gran relevancia, como acabo de decir. La formación de la familia y la formación autodidacta también influían bastante. Y bueno, tenemos en las diferentes provincias otros espacios, como en el caso de Pinar del Río, las respuestas encontradas fueron temas impartidos por los centros de formación cívica y religiosa de la diócesis, la divulgación a través de materiales independientes. En el caso de la provincia de La Habana, el papel de la familia en las actividades educativas y culturales desarrolladas por grupos católicos independientes. En la provincia de Matanzas, los cursos basados en la doctrina social de la Iglesia, encaminados por la diócesis, y la labor del Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo de Cárdenas. En la provincia de Villa Clara, las actividades relacionadas con la Iglesia Bautista de Benecer, específicamente de la localidad de Ataguayabón. En el caso de la provincia de Camagüey, referían las catequesis de la Iglesia Católica, y en el caso de la provincia de Santiago de Cuba, las organizaciones políticas independientes a través de sus capacitaciones y programas de formación. También se hizo la pregunta relacionada con las temáticas recibidas de la educación ética y cívica, y en este caso se ofrecía en la encuesta una batería de temas para su selección. Iba de temas elementales, las propuestas o las proposiciones iba de temas elementales como la familia, la patria y los símbolos, la nación, la cultura, la escuela, a temas más particulares como proyecto de vida, la democracia y la participación cívica y política, el Estado y los poderes públicos, así como la relación de la ética con diferentes ramas de la vida, es decir, la economía, la política, la sexualidad. Los comportamientos son semejantes entre sí para todas las provincias en la porción inicial del gráfico y en la porción final. Sin embargo, en el centro difieren debido a que aquí se ubicaban fundamentalmente en el gráfico general temas relacionados con el matrimonio, las constituciones, los poderes públicos, los derechos políticos civiles. Y ante la pregunta de que qué textos o materiales conocían o habían sido empleados para desarrollar esta formación, es decir, para desarrollar la educación ética y cívica, la pregunta básicamente era, ¿él conoce algún texto? Pues el 52.78% de la población dice que sí, mientras que 47.22% dice que no. Prácticamente la mitad responde negativamente. Matanzas mostró los resultados más favorables, pero aún así con un 67% de personas que dicen conocer textos relacionados con la educación ética y cívica. Camagüey, Pinar del Río y Villa Clara, con porcentajes iguales, y Santiago de Cuba presentan una distribución relativamente parecida a la distribución general de 50-50, y las provincias de Artemisa y La Habana son las que presentan resultados más desfavorables, con un porciento de negatividad de 64 y 62 respectivamente.
Luego pasamos a preguntar qué tipo de materiales o cuáles son específicamente esos materiales que referían estar relacionados con la educación ética y cívica. Y entonces se llega a la conclusión de que la mayoría está relacionada con novelas, con libros infantiles, con literatura juvenil, con libros del campo de la sociología, en muchos casos aparecía la Biblia, pero no específicamente con libros relacionados como los libros que se publicaron en Cuba anteriormente. El último libro fue en 1947, de la doctora García Tudurí y colaboradores, libros netamente de la asignatura moral y cívica. Y bueno, es por eso que además de estas propuestas específicas en el plano educativo, en el trabajo, y por supuesto como lo requiere así un trabajo de máster, pues se realizan propuestas también generales y específicas, pero en el campo de la familia, en el campo del sistema educativo en general. En este caso, pues proponemos crear programas graduales y abarcadores de educación ética y cívica en el Sistema Nacional de Educación que combinen métodos novedosos como la discusión de casos, los debates de dilemas, la resolución de los conflictos, el role-playing, fomentar las escuelas de padres y la comunidad educativa de la que hablaba Dagoberto anteriormente, expandir proyectos que en su tiempo fueron novedosos y dieron excelentes resultados, como el proyecto de Virtudes y Valores, o conocido como proyecto VIVA, de las hijas de la caridad en Cuba, introducir los cursos de ética y cívica en la pastoral familiar que desarrollan las iglesias en Cuba, fomentar programas de educación ética y cívica en el ámbito también de las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil. Recordemos, por ejemplo, el papel que describíamos anteriormente para Santiago de Cuba, desarrollado por la UNPACU fundamentalmente en esa provincia. Incrementar el uso de los medios de comunicación social para la promoción de virtudes y valores, elaborar y aplicar un proyecto educativo integrador que nuclee a la familia, a la escuela, a las iglesias y el Estado, y específicamente para suplir las insuficiencias de materiales bibliográficos. Otra de las acciones concretas que propone esta investigación y además el Centro de Estudios Convivencia es la distribución o expansión del único libro de ética y cívica editado y redactado de forma independiente y no ideologizado, después de haber sido publicado en 1947, del que hablaba, de la doctora García Tudurí y colaboradores. Y me refiero específicamente a este manual que fue diseñado por el Centro de Estudios Convivencia y deviene del Centro de Formación Cívica y Religiosa, y que se encuentra distribuido en toda Cuba, está disponible en nuestra página web y bueno, está redactado para no solo los alumnos, sino también para los profesores. Deviene como libro de texto y además como plan de clases para los profesores. Actualmente se encuentra en los diferentes centros de formación de la Iglesia, en diferentes universidades en Cuba y también en la sede de cada uno de los grupos independientes de la sociedad civil que trabajan fundamentalmente en el área educativa. Muchas gracias y estamos abiertos a las preguntas. Silvia. Gracias. ¿Perdón? Sí, yo no me hace falta, yo no traje nada de PowerPoint. Quiero empezar diciendo que como comentarista yo entiendo mi labor de tratar de señalar de qué forma se pudieran mejorar los trabajos que han sido presentados. Lo digo porque, claro, no quiero perder a mis amistades, ¿no? Bueno, entonces empezando por Carmelo sobre la educación actual, un trabajo sumamente interesante. Yo creo que sería bueno que Carmelo nos pudiera dar lo que se llama un dependency ratio o una tasa de dependencia, que es el número de personas en las edades productivas, 15 a 65, dividido por el número de niños, menos de 15, y de ancianos, más de 65, ya yo estoy en la lista de los ancianos. Y entonces, además de ese dependency ratio, entonces establecer unas ciertas comparaciones con otras sociedades, otros países actualmente. Porque el problema de la tasa de dependencia muy baja, que es lo que ya existe en el caso de Cuba, y que es el resultado de países en los cuales la tasa de natalidad ha sido muy baja por un tiempo muy largo, y entonces la población ha envejecido, como demuestra muy bien Carmelo. En muchos países eso ya se ha dado, o sea, eso es la norma en los países de Europa del oeste, como en los Estados Unidos y también en Japón. Lo que pasa es que en países como en Europa y en los Estados Unidos, los inmigrantes suplen la fuerza laboral, y entonces no se ve como un problema de falta de una tasa de dependencia muy baja, porque los inmigrantes
son los que suplen la falta de la fuerza laboral. Y esto lo digo porque yo creo que es muy importante que nuestro presidente Trump se entere de la importancia de los inmigrantes en este país. En Cuba el problema es que no hay inmigrantes, sino que al contrario hay emigrantes que agravan el problema aún más, ya que la emigración, el éxodo, sale sobre todo de los jóvenes en edad productiva. O sea que Cuba tiene dos problemas, la tasa de natalidad muy baja y el envejecimiento de la población, pero también el éxodo masivo que también agrava ese problema. Entonces también me hubiera gustado ver datos sobre el recorte en gastos sociales en relación al presupuesto y al PIB del 2006 al 2015. Esos son muy interesantes, pero yo quisiera saber cómo ese porcentaje del presupuesto y del PIB en la educación, cuánto era antes de 1989, o sea, antes del periodo especial y el derrumbe del bloque soviético, y después del 89 hasta el 2006. O sea, me hubiera gustado ver un time trend, como se dice, no sé cómo se dice el time trend en español, más largo, que para mí sería muy interesante. Y quisiera saber cómo se comparan esos gastos, ese porcentaje de gastos en la educación y en los servicios sociales con otras áreas. Por ejemplo, cuál es el porcentaje que se gasta en las Fuerzas Armadas, en lo militar, a través del tiempo, y aún más en comparación con otros países. Okay. Carmelo ha publicado libros y libros y libros, pero de todos los que ha publicado, el que a mí más siempre me ha gustado es el que es la comparación entre Costa Rica, Chile, Venezuela, Cuba. Y entonces un libro así como, es decir, no un libro, pero un trabajo que comparara a Cuba con otros países, algunos países desarrollados como los Estados Unidos, Canadá, España, pero también otros países de Latinoamérica como Costa Rica, Chile, Venezuela, etcétera. Para mí sería de suma importancia. Además de eso, una vez que esa es la primera parte del trabajo de Carmelo, en la segunda parte del trabajo, entonces él hace una serie de sugerencias con respecto al futuro de la educación en Cuba. Y la mayor parte de esas sugerencias son excelentes, ¿okay? Pero voy a señalar algunas con las cuales yo discrepo, ¿okay? Una es que Carmelo nos sugiere que sería bueno disminuir los recursos que se gastan en la primaria y la secundaria, porque la caída de la población y el envejecimiento poblacional reducen los cohortes en esos niveles. Y entonces el problema que yo veo con esa sugerencia es que los jóvenes, los niños, que en 20 años ya son el presente, o sea, el futuro llega muy rápido, como yo me he enterado últimamente, y ya se convierte en el presente. Y por ejemplo, en los Estados Unidos tenemos un problema severo ahora en el hecho de que las universidades quieren diversificar el estudiantado, sobre todo con poblaciones minoritarias, pero realmente hace 20, hace 25 años esas mismas poblaciones minoritarias sufrían de bajos niveles de educación y de baja calidad en muchos de los sistemas educacionales. Y entonces ahora cuando decimos, bueno, vamos a diversificar la universidad, sí, pero es muy difícil porque muy a menudo no tienen el mismo nivel de preparación, que es cumulativo a través de los años y no está donde debe estar. Así que yo creo que no nos debemos olvidar de los jóvenes porque el futuro llega demasiado pronto. Otra sugerencia que hace Carmelo, con la cual yo discrepo un poco, es que hay que asignar más recursos a las carreras universitarias que demanda el desarrollo, como las científicas y técnicas, la administración de negocios, la banca y los seguros, así como a la educación técnica y vocacional. Yo digo que discrepo no solo porque yo estoy en el área de las ciencias sociales y las humanidades, sino porque yo creo que también todo está realmente entrelazado, ¿okay? No se pueden separar. Por ejemplo, en el trabajo de Yvonne Grenier, al cual Dagoberto ya mencionó, una de las cosas que él señala es que en Cuba no hay una ciencia de la política, no hay lo que nosotros entendemos como political science, desapareció al principio de la revolución. Y la sociología, por ejemplo, siguió existiendo. Hay una materia que se llama sociología, pero cuando yo, que soy sociólogo, hablo con los sociólogos cubanos, me doy cuenta que en realidad es una sociología muy pobre. Hay muy poca gente, por cierto, en la carrera de sociología, que será también porque es muy pobre, ¿no? Pero quiero decir que es pobre intelectualmente, porque tiene una sola explicación. Tú hablas con los sociólogos en Cuba sobre el crimen, por ejemplo, que no, y te dicen, eso es debido a los rezagos del capitalismo. Entonces, esa es la única explicación para todos los problemas sociales, que son
rezagos del capitalismo. Y eso es una pobreza intelectual y teórica muy profunda. Por lo tanto, la sociología existe, pero realmente no existe, ya que no se consideran los valores creados dentro de los años de la Revolución, como sí se considera, por ejemplo, en el trabajo de Yoandi. Ni se considera el hecho que los seres humanos siempre, en todas partes y bajo todos momentos históricos y culturales, están en búsqueda del sentido del vivir, el sentido del ser. Y entonces el último punto que tal vez realmente yo estoy totalmente de acuerdo con Carmelo en la necesidad de desideologizar, uy, qué palabra tan difícil, desideologizar la educación. Pero yo creo que en realidad que hoy en día la educación ya está mucho menos ideologizada de lo que estaba antes. Y que lo que logró esto fue la caída del mundo comunista. Desde entonces para acá, la verdad es que en Cuba se enseña mucho menos Marx y mucho más Martí. Si hubieran más cambios políticos en Cuba, cambios que llegaran quisiera yo ver en mi vida, que llegara el momento de la democracia política, legal, electoral, pues la ideología sería mucho menos dominante y Marx pasaría a jugar el papel que yo creo que debe de jugar, que es el papel de un excelente analista del capitalismo, que siempre se le ha de otorgar, el papel de un gran pensador social, no un fundador de sociedades alternativas que él ni vivió ni conoció. Ok, eso por Carmelo. Entonces, con respecto al trabajo de Dagoberto sobre la cultura cubana, es un análisis sumamente bueno de las raíces y las características de la cultura cubana. Y yo solo quisiera introducir la noción donde él habla del alma española de la cultura cubana, que también hay un alma americana, ¿okay? Y que la ha habido siempre, o sea, y no solo me refiero al hecho que la ha habido desde el siglo XIX, pero sobre todo hay que darse cuenta que el 20% de la población cubana vive en los Estados Unidos y se han incorporado a este país, han tenido hijos en este país y los hijos han echado raíces aquí, han tenido hijos y los hijos han crecido en esta nación que enseña sus tradiciones y su historia en los colegios. O sea que en los colegios de aquí han aprendido los valores y la historia expresada por George Washington, Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, Martin Luther King, César Chávez y otros más. Así que yo creo que hoy en día tenemos, y el día de mañana, si llegara el día de la susodicha democracia, pues yo creo que habría muchos cubanos que volverían a Cuba y que llevarían esa influencia hacia allá aún más de lo que ya existe, ¿no? Y entonces, yo creo que hay que darse cuenta que tenemos no solo un alma española y un alma africana, sino también un alma americana. Y que somos, como siempre, un ajiaco de todas esas cosas. Yo diría que además de las tradiciones culturalmente, los cubanos tienen muchos rasgos en común con los americanos del norte, como es el hecho que buscan el éxito, que les gusta el confort material, que trabajan duro, que son emprendedores, que les gustan los deportes, sobre todo el béisbol, no las corridas de toros, por ejemplo, y que son aficionados a la música popular. Ok, con respecto al futuro de la educación en Cuba, en esta parte del trabajo, Dagoberto menciona la posible disolución del Ministerio de Cultura o de incorporar una Dirección Nacional de Cultura a un Ministerio de Cultura y Educación, más la posible refundación de una asociación libre de escritores y artistas. O sea, básicamente lo que dice es que hay que deshacer el Ministerio de Cultura y la UNIAC. Y yo creo que el problema básico es que la política cultural del gobierno es tal que desde el principio de la revolución, y aquí una vez más me refiero al trabajo de Yvonne Grenier, desde el principio de la revolución se trazó una política cultural que enfatizaba que las universidades eran para los revolucionarios, nada más, y distinguía entre los artistas, escritores y académicos que trabajaban dentro de la revolución, los cuales eran aceptados, aunque podían expresar ciertas críticas disonantes, y los que trabajaban fuera de la revolución, los cuales eran marginados y aislados como disidentes. Entonces, para este tipo de análisis de la evolución y falta de evolución de la cultura durante el medio siglo de la revolución, yo creo que el trabajo de Yvonne Grenier, que ya va a salir como un libro, es realmente excelente.
Pero no creo que la conclusión debe de ser que debemos de eliminar a un ministerio ni de refundar ninguna nueva asociación, sino que lo que hay que lograr es una nueva política cultural de parte del gobierno vis-a-vis los intelectuales y artistas que permita la libre expresión, la crítica, la publicación y el pluralismo de perspectivas y actitudes sin censurarlos y sin llevarlos a la autocensura. No creo que esto se pueda lograr mientras haya un solo partido comunista y las universidades y los centros de producción y creación artística y cultural dependan de ese gobierno. Para que los intelectuales puedan ser libres, primero tienen que ser independientes y las instituciones con que trabajan tienen que ser autónomas. Para eso tienen que lograr tener sus propios recursos económicos. O sea que lo que estoy argumentando es que la independencia económica es lo único que asegura la independencia cultural e intelectual. Menos claro en ciertas personas que tienen enorme valor y enorme coraje, pero ese no es el ser humano común y corriente. Quiero dar un ejemplo de mi universidad para que vean con más detalles lo que estoy tratando de decir. Mi universidad, que es la Universidad de Michigan, es una universidad pública del estado de Michigan, tipo research. Okay, esas son sus definiciones. Y su modelo económico quiere decir que los fondos generales de la universidad vienen de un cierto porcentaje del estado de Michigan, un cierto porcentaje de la matrícula de los estudiantes, un cierto porcentaje de las contribuciones de los graduados, los alumni, como les decimos, que tampoco tiene muy buena traducción, y un cierto porcentaje de los fondos generados por research, sean a través de institutos nacionales, como por ejemplo el National Science Foundation, o sean de los que vienen de instituciones privadas que dan fondos como el Guggenheim Foundation y demás. Okay. Estos porcentajes varían enormemente a través de los años. Por ejemplo, en los años 70 el porcentaje del estado de Michigan de los fondos era 70%. Hoy en día, 2010, digamos, 2015, es nada más que el 20%. Okay. O sea que ha habido una reducción, un decline total del 70% sí, gracias, ya estoy terminando, del 70% hasta ahora, hoy en día nada más que 20%. Y entonces al revés, porque ¿dónde sale el dinero de la universidad? Pues entonces la matrícula ha ido subiendo el porcentaje, donde antes los estudiantes estudiaban por unas matrículas muy bajas. En 1970 nada más que el 10% de los fondos de las universidades venían de la matrícula de los estudiantes y hoy en día es el 60%. Y ya tenemos una matrícula tan alta que nos estamos cada día más convirtiendo en una universidad privada y exclusiva, que no se suponía que fuera. Y así, sigo diciendo que no, históricamente los porcentajes han variado, pero el caso es que en Cuba lo que tenemos es la situación de que el 100% de los fondos de las universidades vienen de un solo sitio, y ese solo sitio es el gobierno. Y mientras eso sea cierto, no se puede lograr la independencia intelectual y cultural ni la autonomía de la universidad. Por lo tanto, cuando Dagoberto dice que él habla de 3 dimensiones de la nueva visión educativa para Cuba, yo creo que hay que añadir una 4ª dimensión, y que esa dimensión es la independencia del Estado. Solo así se podrá, como dice él, rescatar y actualizar la autonomía universitaria, sin la cual la universidad no puede jugar el papel que le corresponde y sin la cual no hay ni intelectuales ni artistas libres. Y entonces, para terminar, quiero volver al punto con que empezó Carmelo su trabajo, y es el punto sobre el rápido envejecimiento de la población, la mayor en la región de Latinoamérica, que, como dice él, es muy difícil de revertir. Yo creo que realmente esto no se revertirá, o sea, no se va a cambiar y a dar vuelta hasta que llegue el día en que los cubanos vean un país donde hay un futuro económico y social. Mientras los cubanos no puedan ver un futuro en su país, no tendrán casi hijos, ni cesarán de irse del país. La población seguirá envejeciendo y declinando. Pero lo opuesto también es cierto, o sea que si llegara el día en el cual el pueblo de Cuba pueda pensar y percibir que sí hay un futuro abierto, democrático y factible, los cubanos volverán a tener más hijos y cesarán de irse de su bellísima isla. Gracias. Bueno, tenemos que terminar a las 4:15, o sea que tenemos ¿cómo es? Termina a las 4:30, ¿no?
4:15. 4:15. O sea que tenemos media hora para preguntas y respuestas. Lo que yo voy a hacer para darle más agilidad a este proceso es que vamos a tomar, digamos, 4 o 5 preguntas. Traten de ser breves, por favor. Y entonces después contestamos y tenemos una segunda ronda de preguntas. Sergio. Sí, yo voy a tratar de ser breve, pero tengo muchos comentarios. El primero, algunos muy narrow, muy técnicos, ¿no? Pero también algunos específicos al contexto de Cuba y me parece algunos algunos al contexto específico de Cuba y algunos específicos al contexto global. Como dijo Silvia, me gustaría saber, tú dijiste que el porcentaje del gasto del Producto Interno Bruto era aproximadamente del 10%. Me pregunto cuál es el equivalente en Costa Rica, en Chile, en la Argentina. O sea, ¿dónde estamos en ese patrón? Un punto técnico muy estrecho que tú sugieres reducir los costos de la educación primaria y secundaria. Hay que tener cuidado porque hay en los demógrafos hablamos del efecto eco y ha habido en Cuba una serie de fluctuaciones en la fecundidad donde afectan los tamaños relativos de las distintas cohortes de estudiantes y eso ha sido un problema en el empleo, en la educación, etcétera. Otro punto importante que no se mencionó, y Silvia dice que todos los países dependen de la inmigración, los países de envejecimiento, yo recomiendo que miremos al Japón, donde la inmigración es casi nula y se están dando experimentos muy interesantes de ajustes, de prolongar la edad laboral, una serie de proyectos de ese tipo. Eso es sobre Carmelo y una presentación muy interesante como todas las otras. El punto de Dagoberto, y en las presentaciones en general, exceptuando a Carmelo, una palabra que no escuché, tecnología. O sea, podemos mirar, y esto refleja mis propias experiencias como consultor, donde cada vez, alejándonos del contexto específico donde nos estamos confrontando en Cuba, que hay un golfo tecnológico que crece aceleradamente entre los países ricos y los países pobres. Si tú te vas a Centroamérica, por ejemplo, te hablan de políticas educacionales, pero ¿para qué? ¿Para qué? O sea, ¿cómo para competir al fondo del barril, como se dicen, te hacen los economistas, los trade economists? Y, o sea, ¿cómo están cambiando los procesos educativos? Y para ser breve, un término que aquí no se ha usado, pero que tenemos que empezar a pensar, porque la derecha y la izquierda americana y europea están coincidiendo en un término que se llama ingreso mínimo garantizado. O sea, ¿qué va a pasar en Cuba y en todos estos países cuando la tecnología, en vez de crear empleo, a no ser el empleo del fondo del barril, donde no se crea empleo, o se crean empleos muy diferentes? Unos puntos. Gracias. Ya. Buenas tardes, agradezco mucho el panel, ha sido de los que me ha interesado hoy como profesora cubana de 30 años de experiencia, residente en Cuba. Estoy invitada al evento de ACE, que agradezco mucho, por cierto, poder estar aquí porque apenas recibí la visa el lunes y pude estar. Entonces, quería hacer algunos comentarios. El panel me interesó mucho. Por ejemplo, la idea de la autonomía universitaria está muy clara, coincido plenamente. He sido, desde 4 años atrás que estoy de editora, pero profesora siempre de enseñanza superior en Cuba. Ni siquiera, la enseñanza superior en Cuba fue estatal mucho tiempo en la universidad. Sin embargo, sí había autonomía universitaria porque eso requiere la libre elección de los rectorados y los claustros. Y es lo que no tenemos, es parte de la no libertad para seleccionar en otros momentos y en otros contextos políticos también. Una cosa importante que no se ha tocado, la posibilidad de los currículos abiertos y de la libre asistencia a clases, que fue algo por lo que luchó desde Julio Antonio Meyer hasta todos los revolucionarios de la década del 20.
porque esa sería la manera de lograr una desideologización verdadera. Los estudiantes no van a ir a lo que no les interese, pero en Cuba no es posible, solo se puede faltar un 20% de horas clases si no eres expulsado de la universidad. Otra cuestión que no se ha tocado, la modificación o sea, en Cuba hay una interesante brecha que se está abriendo con investigaciones que están cuestionando la historiografía tradicional. Sin embargo, los currículums en todos los niveles escolares no incluyen esas investigaciones. Por tanto, la historia oficial, siempre va a existir una historia oficial en cualquier sistema. No nos llamemos engaño. Lo que pasa es que existiría la libertad de incluir libros de texto o libros que no son de texto, pero que modificarían o complementarían. Eso no existe allí. Eso depende de la decisión de los profesores, que siempre temen, porque eso le puede traer muchos problemas. Y entonces los textos escolares tienen omisiones, tergiversaciones, falseamientos constantes. Uno de ellos, de los más usuales, y por cierto, al cual se está apelando en los últimos debates sobre el problema del centrismo en Cuba, es el carácter, o sea, el mito del carácter profundamente anticomunista de la sociedad republicana, cosa que no es así. Yo tengo libros publicados sobre eso y varias investigaciones. Respeto los planteamientos en cuanto a la educación cívica y en valores, pero me parece que la educación laica siempre fue una conquista desde la época de la República, y no se le puede solo dar esta tarea a la Iglesia, que de algún modo ideologiza también, porque ciertamente es una concepción del mundo. Entonces yo pienso que eso hay que abrirlo más. Coincido perfectamente con la profesora en cuanto a lo del alma hispánica. Ese es un debate que ya es de muy vieja data, de los años 20, eso se superó ya. Sin embargo, no creo, profesora, que esté tan decidido, o sea, que el marxismo no sea todavía lo principal, porque incluso a Martí se apela desde una visión del marxismo, y ojo, yo soy marxista, no del marxismo del marxismo soviético, que quiere decir del marxismo estalinista. Por tanto, realmente eso hay que tenerlo en cuenta. Y otra cosa muy importante, coincido plenamente con la visión del profesor Carmelo Mesa Lago, hay un dato que es alarmante, que dio la ministra de Educación hace 2 meses. Los organismos estatales requerían para este año 32.000 plazas de profesor, o sea, de universitarios graduados. Se graduaron solo 9.000 de 32.000. De 32.000 que se pedían, que se necesitaban plazas, se graduaron solo 9.000. Habría que preguntarse cuántos de ellos van a trabajar con el Estado, cuántos se van del país. O sea, eso es muy alarmante. Gracias, era lo que quería decir. Gracias. ¿Usted enseñó en Matanzas? La Universidad de Matanzas. Muchos años estuve, ya estoy en Ediciones Matanzas. Sí, sí. ¿Preguntas? ¿Nadie más ahora? ¿Quiere? Sí. Muchas gracias, muy interesante el panel. Yo leí hace poco tiempo un artículo de Rafael Rojas sobre los economistas en Cuba, y él dice que la mayoría de los economistas formados durante los últimos 2 décadas, y menciona a Pedro Monreal, Julio Carranza, Juan Triana, etcétera, etcétera, todos son reformistas, y que ahora hay como una pelea en contra de los llamados reformistas en Cuba. Entonces, yo quisiera saber, en su opinión, profesor Mesa Lago, ¿nos podría decir cuál fue la evolución, digamos, de la enseñanza superior de la ciencia económica en Cuba? Y si es cierto que los economistas a lo mejor tienen más espacios, porque ellos tienen que enfrentarse con la realidad, ¿no? Es decir, que se puede hacer ideología pura en ciencias sociales, digamos, en general, pero en economía hay que, bueno, manejar cosas que son reales. Entonces, si hay una evolución, y si también hay si todavía hay, como lo decía usted en un libro, que hay como ciclos así, como liberal y más ideológico en política
económica, si también es cierto en la enseñanza de las ciencias económicas en Cuba. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar. Dago, ¿por qué no comienzas tú y seguimos? Sí. Y yo soy el último. Bueno, en cuanto a la profesora Matancera, que creo que coincidimos en lo de la autonomía universitaria como posibilidad para el debate intelectual, eso es algo que todos coincidíamos, y en cuanto a lo de los currículum abiertos y la libertad para asistir o no a las clases universitarias. Es verdad que el documento adolece de la segunda, de lo de los currículum abiertos y la libertad de asistencia. Lo tendremos en cuenta y lo incorporaremos, porque hay que decir que todos estos informes que están disponibles en nuestra página web www.convivencia Cuba están abiertos en un foro para el debate. Es decir, que aquí no es el único lugar, pero sí es bienvenida esa sugerencia. Soy testigo de que la historiografía, es decir, los libros de texto de historia de Cuba son inconmovibles hasta hoy. Sin embargo, conozco un caso del libro de historia de 5º grado, hace mucho tiempo, decía que Jesús de Nazaret era un mito. No sé si los cubanos que enseñaron en aquel tiempo lo decía en el libro de historia de 5º grado. Sin embargo, después del cambio de la Constitución en 92, ese libro se retiró y como el Estado dejó de ser oficialmente ateo y se convirtió entonces legalmente en un Estado laico, pues se retiró ese libro y se colocó otro. Es un caso que ya se dio, pero en general los libros son como momias, no cambian nunca. Y eso es algo de lo que hay que cambiar. Yo soy un defensor y nuestro Centro de Estudio Convivencia somos defensores de la no confesionalidad de la que usted hablaba. Y si en la investigación de Yoandi, que en fin de cuentas una investigación con una encuesta y unas preguntas, sale el protagonismo de la Iglesia Católica y otras, porque menciona también al Centro de Reflexión y Diálogo de Cárdenas y otros, la Iglesia Bautista de Santa Clara, etc. Esto no significa para nada que nosotros consideremos que la educación ética y cívica sea privativa de las iglesias, lejos de nuestro espíritu. No, ya él va después a decir algunas precisiones, pero precisamente este libro de texto que tenemos aquí y que está disponible libremente en nuestra página web, es un libro no confesional, aunque menciona y cita, bueno, pues alguna enseñanza social de las iglesias, porque siempre tratamos aquí las iglesias, no la Iglesia Católica, pero la formación es cívica y en nuestros cursos aceptamos a cualquier persona sin preguntarle de qué orientación filosófica o religiosa es, de manera que agradezco mucho que nos haya recordado la no confesionalidad de la educación ética y cívica, porque si no nos convertimos en talibanes de cualquier religión y no es ese nuestro espíritu. Y por último, me encanta que su experiencia, que es muy valiosa en el sector universitario en Matanzas, pueda apreciar en nuestro proyecto educativo. Y le damos la bienvenida para que cualquier otra cosa, cuando ve el texto completo en nuestra página web del informe de educación, pues nos lo remita a la dirección que teníamos ahí. Yo creo que esto no funciona. Ya, coge. No, muy breve, sobre el papel de la ideologización de la iglesia del que hablaba la profesora. No, específicamente, o sea, exactamente es una investigación, lo que estamos mostrando son los resultados y precisamente se muestra a la iglesia como para que nos levante a que busquemos otros espacios educativos. O sea, si sale la iglesia,
Bueno, es porque es la realidad y entonces lo que queremos es rescatar esos otros espacios que son los grupos independientes de la sociedad civil, que son los nuevos programas en las universidades, en las enseñanzas preuniversitarias, secundarias. Lo que ahora surge es el papel de la iglesia, porque realmente la iglesia como institución hoy en Cuba está brindando, las iglesias o la iglesia en general, está brindando en Cuba estos servicios. Y nos referimos no solo a estos cursos de filosofía, cursos de formación ética y cívica, sino cuando hablamos del Centro Cultural Félix Varela, cuando hablamos del Centro Fray Bartolomé de las Casas del Convento San Juan de Letrán, estamos hablando de cursos de inglés, cursos de alemán, cursos de música, guitarra, entonces, computación, idiomas, no solo inglés y alemán, sino otros muchos. Entonces, eso está dado por la iglesia como institución. El porcentaje que sale de Cuba en realidad no es el mismo porcentaje que sale del presupuesto de Chile o Costa Rica. Pero bueno, se puede hacer con el Producto Interno Bruto. Eso sí se puede hacer. Y voy a intentarlo. Una cosa, Silvia, solo. No es que yo considere que no son importantes las ciencias sociales. Aquí hay un cuadro que yo lo tenía, pero lo saqué por un tema de que era demasiado tiempo. Pero yo tengo aquí una comparación entre el 89 y el 2007 de la matrícula en distintas disciplinas universitarias, y la matrícula de Humanidades y Ciencias Sociales aumentó 3.943%. Por ciento. La matrícula de Educación Física, 381%. Pero la matrícula en Ciencias Técnicas, 43%. O sea, 43 contra casi 4.000. Y la matrícula en Matemáticas y Ciencias Sociales disminuyó un 39%. Entonces, cuando viene el cambio con Raúl, bueno, entonces, claro, la que más se reduce es la de Humanidades y Ciencias Sociales, pero aún es súper predominante, porque las otras crecieron muy poco. Incluso la de Ciencias Técnicas disminuyó un 35% en la época de Raúl, y la de Matemáticas y Ciencias Sociales se estancó. Así que aún con el recorte tan grande en Humanidades y Ciencias Sociales, es muy superior a las dos carreras que son básicas para el desarrollo. Una pregunta, las 32.000 plazas, estamos hablando de 32.000 plazas educativas, ¿correcto? 32.000 plazas para graduados universitarios. Bueno, lo que ocurre, y eso lo tenemos ya en 2016, es que ha habido una reducción notable del número de graduados. Número notable de reducción en términos de matrícula y de número de graduados, matrícula inicial y graduados. Pero es una cosa brutal, yo no sabía esto, y esto lo dijeron en la Asamblea Nacional ahora de julio, hace 3 días, en mayo. Si después me da la sesión extraordinaria. Del Consejo de Ministros. Ahora en julio. En mayo hubo una extraordinaria que no podía esperar. Junio era. Era julio. Extraordinaria. Sí, Okay. hubo una sola. Está bien, pero si me da el dato le voy a agradecer. Bueno, ok. Sí, no había visto eso. Ok, profesor Grenier, vamos a ver. En Cuba, el Centro de Estudios para la Economía Cubana siempre tuvo mucha influencia. Incluso cuando empezaron las reformas de Raúl Castro, a mí me consta porque hablé con varios de ellos, hubo distintos miembros del centro que asesoraron al gobierno. Hoy nos dijo por la mañana Omar Berleni, pero Villanueva, que él hizo un informe al gobierno sobre cómo podía salirse de la situación en que no alcanzaban la cantidad de crecimiento del Producto Interno Bruto, las inversiones, etcétera. Pero claro, no le hicieron caso. Me consta que Armando Nova, que es el agrónomo principal del CS, también asesoró al gobierno en términos de agricultura. Yo diría que el momento de más influencia del CS fue, Raúl tomó el poder en el año 6, pero en realidad era interino. Después en el 2007, empezaron las reformas en 2007, después en 2008 ya fue presidente oficialmente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros de Cuba. Yo diría que entre el 8 y el 11, 12 fueron las reformas más importantes.
Y este es en el periodo en que el CDC tuvo mayor influencia, no necesariamente en términos de las políticas implementadas, sino en términos de ser consultado, y algunas de sus ideas fueron llevadas a la práctica, no totalmente, por supuesto. Lo que ocurre es que en Cuba, especialmente después de la visita de Obama, la visita de Obama fue muy positiva entre la población, pero la visita de Obama asustó a la dirigencia cubana, porque especialmente en las preguntas que se hicieron a Obama y a Raúl, Obama se desempeñó muy bien y Raúl no entendía. Me han dicho que tiene además un aparato para oír mejor, y entonces se puso nervioso, le hicieron y eso fue un impacto terrible. Además, Obama se reunió con los... ¿Me puede seguir en español? Ok. Obama además se reunió con un grupo de cuentapropistas, que en Cuba se llaman emprendedores, y eso no le gustó nada al gobierno porque estaba, incluso Fidel en una reflexión y después Raúl, dijeron que era una forma diferente de subversión, inestabilidad del gobierno, aupando ese sector privado para que creciera en importancia. Y esto fue seguido de un estancamiento de la reforma. Pero ya antes de eso, había entrado en problema Omar. Omar, su despido fue ya hace como 2 años, ¿verdad? 2 años, bueno, o sea, fue más o menos coincidiendo con eso. Y ahora realmente lo que tenemos es un estancamiento y en algunos casos algunos pasos atrás. Entonces, lo que ocurre es que esta gente ha sido muy consistente y como dijo perfectamente, la gran mayoría de ellos han sido reformistas. La gran mayoría de ellos, nosotros llevamos extremadamente bien porque aunque yo estoy aquí, ellos están allá, cuando yo he viajado a Cuba, o nos hemos intercambiado trabajo, o sea que pensamos yo no quiero decir que todo el mundo piense igual, porque no es así, pero que hay coincidencia en los puntos más importantes, sí. Y eso al gobierno, por supuesto, no le gusta, especialmente en un momento en que hay un proceso realmente de estancamiento, que se comprueba, por ejemplo, en los discursos del 14 y el 15 de julio en la Asamblea Nacional. Es decir, tanto las cooperativas como el trabajo por cuenta propia, etcétera, sí son permitidos, pero las cooperativas sí en forma experimental, ya van 4 años, y el contrapropismo sí contribuye a la producción, pero hay toda una serie de violaciones y distorsiones que tienen que ser corregidas antes de se ha expandido. Entonces, ahora ya hay una desencaje por completo en lo que están diciendo los economistas académicos. Yo no estoy hablando de economistas oficiales, economistas académicos y el gobierno, porque por supuesto ellos están pidiendo desde hace mucho rato que se acelere la reforma y Raúl ha estado en el paso de que sin prisa pero sin pausa, pero la pausa ha sido más grande que la prisa y realmente lo que le quedan son 7 meses, que no, por supuesto nadie cree que van a hacer la unificación de la moneda. Nadie cree que va a haber una expansión mayor del sector no estatal, especialmente cuentapropistas privados. De manera que yo no creo que haya una reversión en términos de un ciclo ideológico, que se está refiriendo, me imagino, a mi teoría de los ciclos ideológicos pragmáticos, pero sí que hay un estancamiento en un ciclo pragmático. Me parece extremadamente difícil que puedan ir a un ciclo ideológico. Porque, ¿qué van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Pero lo que están dando larga a la reforma que debía haberse hecho ya hace mucho rato. Entonces ese es el problema, están estancados. Bueno, tomamos otro... Silvia, ¿tú quieres decir algo? No, okay. Realmente pienso que yo dije lo que yo tenía que decir. Okay. Si alguien me pregunta algo más, pues claro, yo contesto, pero... A ver, ¿alguna otra pregunta? Bueno... Una cosita más, la enseñanza en las universidades, porque se enseñan ciencias económicas. Bueno, ahí se produce un cambio muy brusco, porque lo que ocurre es que los manuales que usaban en Cuba para economía venían de la Unión Soviética. Y todos estaban asentados en el marxismo-leninismo. Y eso, de pronto todo eso desapareció. Y entonces esos textos se volvieron, bueno, ya no eran muy útiles que digamos, pero
era obvio que no podían seguir con eso. Pero ha tomado mucho tiempo en producirse el cambio. Se intentó, por ejemplo, por la universidad, creo que fue la Universidad de Murcia, ¿verdad? Fue la Universidad de Murcia, hacer un programa en Cuba de doctorado, pero eso duró muy poco, 2 años, cosas así. La CEPAL tuvo un programa de maestría de economías de mercado que duró 5 años exactamente y limitaron el número de matrículas creo que a 15, una cosa así. Entonces, esos 2 intentos fueron muy importantes para darles a ellos forma de reemplazar el tipo de economía que se estaba enseñando en la universidad, pero fueron tan cortos que no pudieron en realidad ahondar. Pero ha cambiado, por supuesto, esa idea de asentamiento del marxismo-leninismo. Eso es algo más bien del pasado. ¿Sí, una pregunta? Sí, bueno, primero gracias a todos, es un magnífico panel. Díganos su nombre, por favor. Soren Triff. Quiero hacer algo, seguir como, nada más mencioné una palabra, me noté la ausencia de la palabra modernidad y me parece que es importante, me parece que es como un elefante, todo el mundo ha escrito la trompa, los colmillos, pero no acaban de llamarle el elefante y eso es importante porque conceptualmente es importante saber si es una sociedad moderna. Muchas de esas cosas que se han puesto aquí como propuesta de convivencia las puede tener un gobierno autoritario, la hay, un populismo y funcionan. Por ejemplo, hablaron de la fuerza económica y China es una fuerza económica y yo no quisiera vivir en China. Así que primero creo que es importante eso. La otra palabra también, para seguirlo con usted, es la palabra nacionalismo. Yo veo que en muchos trabajos de convivencia se quiere regresar a los valores de Cuba y de la República, implícito, por supuesto, mencionar a personas como Varela. Varela era un hombre del siglo XVIII, y yo no quiero regresar tampoco al siglo XVIII. Era muy avanzado para su época, ¿verdad?, en el siglo XIX, pero no se puede regresar allá. Y es importante que tuvimos esta revolución en el año 59 porque algo andaba mal antes. Y yo creo que si no se revisa eso, y si no se lleva también al siglo XXI, ¿verdad?, porque vivimos de todas maneras en el siglo XXI, no queremos regresar. Y la experiencia de los campos socialistas en muchos países es que se han regresado al nacionalismo de aquella época. Se retomó donde justo el zar murió, ahí fue que empezaron, lo retomaron, lo cual quiere decir que es muy posible que pase en Cuba. Quiero saber qué en convivencia están haciendo con respecto a eso y con respecto a que cultura es desde abajo, es difusión cultural. Cómo desde abajo se puede hacer estas cosas que ustedes proponen dentro de un sistema totalitario en lo que única actividad social pública es la obediencia. En Cuba lo único que se puede hacer en el espacio público es obedecer, porque no se puede discutir ni razonar, como se ha dicho aquí anteriormente, y cómo en una sociedad se puede hacer esto desde abajo. Gracias. Actividad social. Sí. Bueno, agradezco mucho a Soren que siempre nos tiene acostumbrados a este tipo de precisión y sensibilidad con relación al tema de la cultura. Él es un especialista en este tema, de manera que sí, puedo decir con todo conocimiento de causa que estos estudios de convivencia no quieren regresar a un nacionalismo trasnochado, jamás. No, empezando porque la noción de Estado-nación está siendo superado, ¿no?, totalmente, y por supuesto que mucho menos vamos a decir, a las limitaciones del pensamiento liberal de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, en que vivió el padre Varela. Pero evidentemente, cuando se habla de referentes históricos, no es para copiar aquello textualmente hoy, y mucho menos para regresar a donde está aquello, sino que es precisamente una síntesis dialógica, dialéctica, en que se toma lo mejor, enseñar a pensar, etcétera, y se deja, dijimos que la segunda dinámica de la propuesta que teníamos era la memoria histórica, pero con la renovación de lo perfectible y la apertura al mundo. Esa, si usted revisa otra vez el informe,
Son las tres dinámicas que proponemos. De manera que ni encerrarse en la memoria histórica, ni hacer un revisionismo que arrase con la memoria histórica, ni mucho menos encerrarse en un mundo totalmente dirigido hacia la globalización, a la mundialización, como le llaman también, en un nacionalismo trasnochado. Lo que no significa investigar cómo lo que queda de identidad mezclada siempre, sincrética, de cultura cubana, que por supuesto sigue abierta, pues lo mejor que tenga de eso. Y por último, lo de la cultura desde abajo, que es para nosotros también la única forma de cultura. En eso creo que coincidimos, Soren. Es la única forma de cultura porque la cultura es la manera en que la persona humana recrea su entorno y renueva el mundo, pero a partir de la persona humana, es decir, es no el individuo, que es un término también más bien de modé, sino ese concepto de persona humana que no es el individuo encerrado en su ego, sino la persona que se abre al mundo en un intercambio mutuamente ventajoso. Pues por supuesto que algo andaba muy mal antes de la revolución, sí, Soren, y la maldad y lo que anda mal hoy, no, por supuesto, que es de otro tipo y lo supera tremendamente, pero te puedo hablar de un ejemplo cultural religioso que tengo muy de cerca. Yo no voy a las procesiones que organiza mi iglesia católica. Y no voy por una opción cultural y cristiana. ¿Por qué? Porque la procesión, que es una manifestación cultural externa, la han reeditado según las procesiones que había de colegios religiosos del año 58. Y yo creo que eso es una especie de manifestación dramática, teatral, cuando no patética. Respeto mucho a las personas que se sienten bien en la procesión, pero yo no voy hasta que la procesión no signifique lo que decía mi obispo José Ciro González Bacallao hace mucho tiempo. Mientras el pueblo no pueda sacar la procesión que lleva adentro, yo no voy a la procesión del santo que va por fuera. De manera que la cultura y desde abajo. Gracias. Sorry. ¿Quieres decir algo? Bueno, estamos a tiempo, perfecto. Han tenido ustedes una disciplina extraordinaria y además de profundidad. Así que yo estoy muy contento con el panel y gracias a ustedes por las preguntas. Adiós.